A Beni, no hay problema, ya vamos a hablar de eso también hoy día. ¿Ya? ¿Qué tal, Mari? Alexander, ¿cómo está? ¿Cómo le va, chicos? ¿Cómo les ha ido? ¿Ah? ¿Cómo están comenzando la semana? Vamos comenzando la semana. ¿Mm? ¿Cómo vamos comenzando la semana? ¿Qué tal? Hola, Alexander. Joel. ¿Qué tal? Vamos a hablar hoy día de las secuelas, bien, 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 de las secuelas que nos dejó la, las unificaciones. ¿Cuáles son las secuelas que dejan en Europa las unificaciones nacionales de las cuales hablamos la semana pasada, ¿no? Hablamos de las unificaciones nacionales tanto de los alemanes como de los italianos. Cómo se habían dado estas unificaciones, en qué grado se habían dado, ¿no? Las intrigas que se habían generado y cómo esto va a iniciar un periodo que se conoce en la historia como la paz armada. ¿Por qué nace la paz armada? ¿A qué se le llama paz armada? ¿Qué tiene que ver las unificaciones que vimos la semana pasada con esta paz armada? Entonces, vamos con ello, vamos con ello. ¿Sí? Vamos con ello. ¿Alguna pregunta, consulta, comentarios o dudas de la semana anterior? ¿Mm? ¿Todo bien? ¿Sí? Ya. Vamos a comenzar. Allí. Darwin. Bien. Comenzamos. A ver. Esto no es, este de acá es. A ver. ¿A qué se le llama la paz armada? ¿Por qué hablamos de la paz armada? Bueno, eh, lo último que vimos en la clase de la semana anterior fue que teníamos una Prusia siendo el origen, el corazón de la unificación de un nuevo país llamado Alemania, ¿no? Vamos a centrarnos únicamente en Alemania. Prusia, perdón, formaba parte de lo que entre el siglo X y el siglo XIX se le conoció como el Sacro Imperio Romano Germánico, el famoso CIRC, el Sacro Imperio Romano Germánico. Este CIRC llegó a su fin por intermedio de Napoleón. Napoleón pone fin al Sacro Imperio Romano Germánico y Napoleón establece la Confederación del Rin. El Rin es un río, la Confederación del Rin. Con la caída de Napoleón, cae la Confederación del Rin. Y el Congreso de Viena, en 1815, crea la Confederación Germánica. La Confederación Germánica lo conforman estados, más de 30 estados, muchos de ellos muy pequeños, siendo dos los estados más importantes. Prusia, que se hallaba al norte, y Austria, que se hallaba al sur. Los prusianos, a mediados del siglo XIX, tienen la decisión bien clara de que los estados germánicos que forman parte de esta confederación germánica deben estar unidos. Ya no ser una confederación, sino ser una federación, un estado federado.
La diferencia entre una confederación y una federación en términos sencillos es que en una confederación cada estado tiene su autonomía, pero acepta formar parte de una unidad hasta cierto punto, sin perder sus autonomías. En una federación, ciertas autonomías se mantienen, pero se acepta que existe un estado que los somete a todos. Los Estados Unidos son una república federal, donde existe cierta autonomía entre los 50 estados. Algunos estados tienen más autonomías que otras en algunos aspectos, como por ejemplo en aspectos legales. Estoy tomando un ejemplo para que me entiendas. En algunos estados de los Estados Unidos, por eso su nombre, la pena de muerte es permitida, en otros estados no. En unos estados de los Estados Unidos, la venta de preservativos está prohibido, en otros no. En algunos estados de los Estados Unidos, en las escuelas no se puede enseñar la teoría de la selección natural de Darwin. Tiene que enseñarse lo que es el creacionismo. Y esto es enseñado en todo el Estado por sus autonomías. Pero todos aceptan que forman parte de un Estado superior que está dirigido por o desde Washington. Por eso que cada gobernador tiene ciertas autonomías. Si tú recuerdas en la época de la pandemia, ¿ya? En la época de la pandemia, los Estados Unidos, el presidente Donald Trump decía que podían pues ya entrar en cuarentena, cerrar ciudades, pero habían gobernadores que decían, no, Nueva York todavía se mantiene libre. Había gobernadores que decían, sí, el mío lo cierro, porque son estados federados. En una confederación hay más autonomía. Lo que quería, en el Perú no tenemos un estado federado. El Perú no es un estado federado. Acá el presidente de la República dice A y todo el país tiene que acatar. Acá no es un estado federado. Lo que quería Prusia era pasar de una confederación a una federación. Alemania es una república federal. Eso quería Prusia. Lo que no quería Austria era eso, por dos motivos. Motivo número uno, porque Austria al mismo tiempo era imperio y tenía sometido varios territorios que no eran germanos. Y dos, ¿qué pasa en una federación? Necesariamente un estado tiene mayor injerencia que el resto. Un estado tiene mayor poder. Y la pregunta que hacía Austria era, ¿y por qué Prusia? ¿Por qué no yo? Ahí comienza el problema. Por lo tanto, los prusianos toman la decisión de hacer su unificación con ellos a la cabeza, pero sacando del juego a los austriacos. Esa fue la decisión que tomaron los prusianos. Hacer ellos la unificación, pero sacando del juego a los austriacos. ¿Y cómo logran sacar del juego a los austriacos? Metiéndose en la guerra, clase la semana pasada, en la guerra entre Austria y Francia. Luego llevando a los austriacos y desgastándolos en la guerra de los ducados, que es la guerra de Prusia y Austria contra Dinamarca. Y una vez que Austria está muy desgastada, muy cansada, militarmente hablando, los colocan en una posición incómoda donde los austriacos aparecen como los malagradecidos, los traidores, que lo lleva a una guerra entre Austria y Prusia, guerra que Prusia gana y que saca a Austria de la unificación. Pero recuerda, los austriacos son considerados germanos. De ahí que un austriaco famoso para mal, porque hay austriacos que son muy famosos para bien, es Hitler. Y por eso que Hitler puede ser canciller de Alemania, pues, porque los austriacos y los alemanes son considerados de la misma etnia o raza. Solo que debido a esta unificación en 1871 es que sacan a los austriacos. ¿Está claro? Y luego tenemos a una Prusia yendo a guerra contra Napoleón III, el sobrino de Napoleón Bonaparte, ¿ya? Como dicen, del único Napoleón, el otro era Napoleón III, bueno, el sobrino del único Napoleón. Eso parece cuando hablan, no, oye, Ronaldo, ¿cuál Ronaldo? ¿El verdadero o el portugués?
o al Ronaldo, ¿no? Así que se ponen así a discutir los fanáticos del fútbol. Igual acá. Hay esa guerra entre los prusianos con el, con el rey de Prusia, Guillermo I, y su brazo derecho, Otto von Bismarck, contra Napoleón III por los territorios de Alsacia y Lorena, que son territorios que están en la frontera. Tú sabes que Alemania y Francia hacen frontera, entonces en la frontera está Alsacia y Lorena. Se da la guerra y la guerra la terminan ganando los prusianos. Los prusianos derrotan a los franceses. Una derrota muy, muy vergonzosa para Francia, muy humillante para Francia, porque Prusia, con Guillermo y Bismarck a la cabeza, no solo derrotan a los franceses y se quedan con Alsacia y Lorena, sino que Prusia invade París, la capital de Francia. La invade y dicen que el Kaiser de Alemania, el futuro Kaiser de Alemania, Kaiser significa emperador, Guillermo I, rey de Prusia, primer rey de Alemania, él entra al Palacio de Versalles y se siente en el trono de los antiguos reyes franceses, baja la bandera francesa, la tricolor francesa, que ahí tomamos nosotros nuestra bandera, sube la bandera alemana, la nueva bandera, y declara la unificación en Versalles. Humillación total. Imagina que un país entre al Perú y baje la bandera peruana y suba su bandera en el Palacio de Gobierno. Chile hizo eso, ¿no? Ahora entiendes por qué a Chile lo odiamos tanto. Y los franceses se la juraron a los alemanes. Se firma el Tratado de Versalles, o Paz de Versalles, y el Tratado de Frankfurt. ¿Okay? Hay 3 tratados de Versalles en la historia que en realidad son como 7, pero 3 nos interesan. El primero, la Paz de Versalles o París, la Paz de Versalles o París, que es la que firman los ingleses y los colonos norteamericanos, cerrando la guerra de independencia entre las 13 colonias e Inglaterra. Francia sirvió de intermediario, la Paz de Versalles o París. La Paz de Versalles o Tratado de Versalles de 1871, donde se acaba con la unificación alemana, o sea, se consolida la unificación alemana quitándole a Francia Alsacia y Lorena, y el más famoso de los 3 que nos toca estudiar es el Tratado de Versalles de 1919, con el cual los alemanes firman totalmente el final de la Segunda Guerra Mundial y su rendición. Ahí está. Como los 3 tratados de Versalles o Paz de Versalles que debemos saber. El relacionado con la independencia de las 13 colonias de 1783, el relacionado con el final de la unificación alemana, donde Alemania nace, de 1871, y el relacionado con la Primera Guerra Mundial, tema de hoy, donde Alemania acepta plenamente su derrota en la Primera Guerra Mundial en 1919. Esos son los 3 tratados de Versalles. En realidad hay como 7, como te decía, ¿no? Pero otros no nos interesa mucho. Se unifica Alemania, Francia queda muy humillada, muy maltratada, tanto así que Napoleón III se retira, se va a Inglaterra y ya no vuelve a ser emperador. Francia entra a su tercera república, y los países europeos están muy gastados económicamente, muy gastados militarmente. Hacía cerca de 100 años que Europa no conocía paz. Está la guerra de los 7 años en el siglo XVIII, donde Austria y Prusia se enfrentan. Esa guerra de los 7 años tiene su versión americana, que es la guerra de independencia de la guerra de los 7 años, versión americana entre Francia e Inglaterra, también conocida como la guerra franco-india, entre los franceses y los ingleses, pero los indios apoyan a los franceses. Y me estoy refiriendo a los Pieles Rojas norteamericanos. Luego de esta guerra viene la independencia de las 13 colonias, donde participa Inglaterra, Francia y España. Luego de esto viene la Revolución Francesa, donde vamos a ver a las coaliciones metiéndose para evitar que Francia siga haciendo su revolución. Luego tenemos las guerras napoleónicas, que están entre 1799 y 1815, 15 años de guerra. Luego tenemos la Revolución Liberal de 1820, la Revolución Liberal de 1830, la Revolución Liberal de 1848, tenemos las guerras de unificaciones,
Francia versus Austria, Francia versus Italia, Austria y Prusia versus Dinamarca, Austria versus Prusia, Prusia versus Francia, todo en un lapso de 100 años, donde los periodos de guerra, de paz, los intervalos de paz, son de 15 años más o menos, y donde participan las grandes potencias europeas. Francia, Inglaterra, Austria, Prusia, están siempre metidos en ese conflicto. Cuando entran a 1871, cuando Prusia ya sella su unificación y da a conocer al mundo el nacimiento de Alemania, al cual ellos llaman el Segundo Reich, el Segundo Reich, el Segundo Imperio Alemán, porque para ellos el primer imperio fue el Sacro Imperio Romano Germánico del siglo X al siglo XIX, el Segundo Reich es de 1871 a 1918, ¿no? Por eso que Hitler habla de un Tercer Reich, un Tercer Imperio. Cuando nace este Segundo Reich, Europa está agotada de tantas guerras. Uno, dos. Este final de la unificación alemana coincide con el desarrollo de la segunda revolución industrial. Esta segunda revolución industrial, como ya lo hemos visto, trae inventos impresionantes. Tenemos el auto, tenemos el submarino, tenemos los Zeppelins, que luego vamos a tener el avión, tenemos la fotografía, tenemos el cine. Son unos inventos impresionantes, impresionantes. Para 1873, producto de tantas guerras y tanta inversión, hay un crack, una crisis económica muy grande y severa en Europa. Este crack afecta a Perú. En 1873, el presidente peruano era Manuel Pardo y Lavalle. ¿Ya? ¿Se acuerdan ustedes? El primer presidente civil del Perú. El presidente, el líder del partido civil, el que había ganado las elecciones de 1872, que había vencido la famosa rebelión de los hermanos Gutiérrez. Bueno, pues él, con el cual ya entramos a este periodo que ya no es de la era del guano, no es de la prosperidad falaz, él tiene que solucionar esta crisis económica que tiene el Perú y lo que es peor, no tiene quien le preste dinero porque los europeos están viviendo su paz armada, es decir, no van a gastar porque están quebrados encima. Y una de las cosas que los europeos la tenían clara es que usar muchos recursos en más guerras no era recomendable. ¿Por qué? Se han pasado 100 años peleando, punto uno. Punto dos, la guerra no es muy bueno en algunos aspectos para el desarrollo de la industria. No vas a estar generando riqueza para gastártela en peleas. Y punto tres, y más importante, la revolución industrial también ha entrado a la guerra. Y así como pasamos de ferrocarril a auto, pasamos pues de Zeppelin a avión, de barco submarino, de pintura a fotografía. La fotografía cambió el arte, ¿ah? Paréntesis, paréntesis, por favor, punto aparte. La fotografía cambió el arte. Porque antes los artistas querían plasmar en sus cuadros la realidad. Mírate tú los renacentistas. Ese ven, ¿ya? Pero cuando tienes una foto, ¿qué sentido tiene que quieras plasmar la realidad si hay una foto? Por eso que aparece el arte moderno, pues. Los cuadros de Van Gogh, los cuadros de Dalí. Son unos cuadros que tú tienes que pararte a mirarlos con unos colores brillantes, porque ya no están representando la realidad, están representando ideas, emociones, pensamientos. El grito. Picasso. Eso, la nariz la tiene por acá. Y ya cuando llegue el arte moderno, olvídate. No, yo eso sí, yo soy. Ahí sí soy bien renacentista. A mí me gusta. Yo soy bien. ¿No? Mi expareja, que es la madre de mi hija, me decía: tú eres chusco, me dice. Yo soy el poema que rima. Yo soy Becker. A ti llegué yo. Ya cuando el poema tiene una sola línea, yo sí, ya estamos complicados. Hasta Neruda te lo puedo entender. ¿Ah? Hasta Neruda te lo puedo entender.
Y eso queda medio machista, mi chochera. Y para mí el cuadro tiene cierto sentido. Eso conversamos con unos amigos. El arte, o sea, ¿no? El arte es como un chiste. Si el chiste tienes que explicarlo, ya está mal el chiste. Si el cuadro tienes que explicarlo, está más complicada la cosa. Y yo quiero ver algo ahí, ¿no? Pero ya, pues hay algunos que te ponen, pues, como dice ahí, Benny, un cuadro en blanco, ¿no? O te ponen un cuadro en blanco y un puntito. Y tú, ¿qué es esto, no? Y la gente lo mira y dice, ah, interesante. Esto, y tú dices, está en blanco, hermano. Así es, Alexander, una banana en una pared pegada con cinta de embalaje, ¿no? Que era la degradación de los... Esto está loco. ¿Qué hacen eso? ¿Qué? De chiquitos no les dieron, pues, que ácido fólico en el embarazo. ¿Qué? Yo no entiendo. ¿No? Y tengo un amigo conocido, un amigo ahí está, ¿no? Que es artista y es profesor de arte en la Católica, y olvídate, Chochera cuando te explica arte es quedarte así. Yo cuando le digo, por favor, explícame esta parte, y Chochera te explica muy bien. Y tiene su explicación para eso, no, es que el arte abstracto, y también se burla él, ¿no? Pero eso lo cambia a raíz de la fotografía, pues. A raíz de la fotografía cambia todo eso. El arte cambia, ¿ya? Y esto no es una opinión, este es un estudio que hay de eso. Entonces, todo esto cambia, pero también pasas del mosquete, ¿ya? El mosquete, mira, voy a mostrarte cómo es el mosquete, ¿ya? Napoleón, ¿no? Napoleón peleaba con mosquete. ¿Tú te acuerdas que en Historia del Perú te enseñaron el combate, la batalla, perdón, de Junín? ¿Te acuerdas? La batalla de Junín. ¿Cómo se le conoce la batalla de Junín? ¿Te acuerdas? Es la batalla de Singún. ¿Dónde has visto qué? ¿Dónde has visto que ahora se pelea sin humo? Ahí está, mira. Mira cómo peleaba el ejército. Espero que no haya ninguna mala palabra, porque lo estoy buscando en internet recién. ¿Cómo pelea el ejército? Mira. Un mosquete de la guerra de la independencia de España, la guerra contra el francés. Lo primero que tenemos aquí es un mosquete que para cargarlo tenemos que levantar el rastrillo. Vemos que hay una cazoleta y dentro de la cazoleta hay un pequeño agujero que se llama oído. Este agujerito conecta con la cámara interior donde estará la mayoría de la pólvora y la bala incluida. La siguiente pieza que vemos se llama rastrillo, en la cual mediante un perrillo sujetamos una piedra de sílex que será la que cuando golpee contra el rastrillo haga que salte una chispa, caiga sobre la pólvora que haya sobre la cazoleta y genere todo el sistema de disparo. Procedemos. Cogemos un cartucho, lo abrimos con la boca y le echamos un poquito de pólvora. Acto seguido cerramos el rastrillo. Muy importante, esta pieza que es el perrillo está en posición de seguro. Tiene 3 posiciones, al final la de disparo, seguro y carga. Lo siguiente que hacemos es echar el resto de la pólvora y la bala. Después se saca la baqueta, se aprieta todo hacia adentro, se vuelve a sacar la baqueta. Como hemos comentado, el arma está en posición de seguro. Ahora está cargada y procedemos al disparo. No sé ustedes, pero a mí ya me cayeron pues como 20 enemigos ya y ya me mataron, ya. No sé ustedes, ¿ya? ¿Me entiendes o no? Mientras tú agarras, sacas esto, le rompes, le echas, cargas, le echas acá, vuelves a sacar, ya te metieron más bala aquí, ¿no? Y luego vienen los que inventan las primeras armas, ¿ah? Que aunque te parezca mentira, ¿ya? El que inventa las primeras armas son de Estados Unidos, ¿no? Tú dirás, profe,
pero los estadounidenses inventan la primera arma, sí, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, la primera arma con tiro, no voy a poner un video, ¿no? Pero esta es la primera Colt. Entonces, estas armas, esta antigua de acá, estas armas cambian todo. ¿Por qué? Porque van a tener esto, el tambor, ¿ya? El tambor. Yo les recomiendo que vean este documental. Mentes Brillantes, Cole versus Wason. Es un muy buen documental, ¿ah? Cómo nacen las primeras armas, muy buena. Entonces, antes, antes, se tenía este tipo de arma, ¿ya? ¿Ya? Se tenía este tipo de arma que es una pistola por bala o una bala por pistola. Y es lo mismo, o sea, tienes que agarrar en la pistolita, ¿no? Tipo los duelos que se metían un balazo. Pero viene este hombre llamado Colt en plena paz armada, y él crea un tambor. Bueno, antes de la paz armada, porque los Colts se utilizan en la guerra civil norteamericana. Entonces, ya tienes un arma con 6 balas. Es como que sea una persona con 6 pistolas. ¿Entiendes? Entonces disparas así, no, ¡pah! Sacabas otra, ¡pah! Sacabas otra, ¡pah! ¡Pah! Y eran 6 pistolas, 6 balas. Acá no, tienes dos revólveres, son 12 balas. O sea, un hombre se convierte en el equivalente de 12 hombres. Ya cambiaste todo. Y estas armas se utilizan en la guerra civil norteamericana o la famosa guerra de secesión norteamericana. Y no contento con eso, los gringos, cosa rara que les guste el arma a ellos, ¿no? Luego inventan la bala, el proyectil que trae la pólvora, porque te das cuenta que acá tú tienes que echar la pólvora, después tienes que meter la pólvora. No, acá es el proyectil con la pólvora. Una cosa es la bala en sí y otra cosa es el cartucho que tiene la pólvora. También lo inventan ellos. Cosa rara, los gringos inventando estas cosas. ¿Ya? Y luego inventan también el rifle de repetición, que es que disparas, cargas, disparas, cargas, disparas, cargas, disparas. E inventan la caserina. ¿Y saben lo que inventan? La ametralladora. Una de las primeras ametralladoras es la ametralladora Garlic. Es esta de acá. Es esta de acá. ¿No? Mira lo que inventan ellos. Y van a utilizarlo en su guerra civil. No, este es muy moderna, pero no, esa de acá. Acá están las balas. Por lo tanto, una cosa es pelear con ese mosquete que nos enseñó el señor, y otra cosa es pelear con estas armas. Estas armas requieren mucho aparato, mucha tecnología, y por lo tanto, ¿no? Y por lo tanto, gasto. Esto hace, ¿ya? Esto hace, esto hace que las potencias europeas se den cuenta que ya no se pueden mandar solos a una guerra, porque van a gastar demasiado en armas y van a tener ellos que comenzar a hacer alianzas. ¿Está bien? Puedo que también se paran, pues, detienen la guerra, ¿no? Es muy caro. Eh, sí, Alexander, es raro, los estadounidenses con armas, es rarísimo, es rarísimo. No te das cuenta por qué el arma se convierte en un negocio tan importante para ellos. Y esta ley que ellos tienen que pueden usar armas viene de la guerra civil. En la guerra civil norteamericana viene esta ley que ellos pueden usar armas hasta el día de hoy, ¿no? Sí, sí, los estadounidenses con armas, rarísimo, full armas, sí, los yanquis. Sí, sí, un fetiche con las armas. Pero no solamente los yanquis, Rica, porque permíteme que me ponga quisquilloso, ya me ponga quisquilloso. Y es que realmente yanqui se le dice al estadounidense del norte. O sea, tú vas a Estados Unidos y vas a Texas, vas a Florida, vas a California, vas a Nuevo México, y tú le dices a alguien de ellos, le dices yankee, y se ofende. Se ofende horrible. Horrible se ofende. Solamente se le dice yankee al del norte.
¿Me entiendes? Yankees se en el norte. ¿Ya? Entonces, sí, a ellos les encantan las armas. Han dado una ley, creo, ¿no? Hace poco, no sé en qué estado, no sé si de todos los Estados Unidos han dado una ley por el cual los profesores pueden ir con armas al colegio. Puedes creerlo. Esta gente está loca. Ellos dicen, no, pueden ir con armas. Así, si un alumno sale con su arma, tú chapas la tuya. Y ahí se agarran a balazo. Ya Hollywood quedó chiquito. Sí. Claro, lo que pasa es que allá es muy fácil tener armas. Es muy, muy fácil tener armas. ¿Eh? Claro, los padres tienen armas, pues, ¿no? Correcto, ¿ah? La vez pasada yo vi, hay un documental de, hay un documental, no sé cómo se llama. Yo te recomiendo que lo busques. El mismo que hizo el documental sobre las Torres Gemelas, él hace un documental sobre cómo se obtiene armas en Estados Unidos. Y es facilísimo, facilísimo. ¿Ya? ¿Ven? Es facilísimo. Te dan armas por abrir una cuenta bancaria. Puedes creerlo, o sea, a nosotros nos dan un chanchito de plástico. Le dan un chanchito de plástico, ¿no? Ah, toma tu chanchito para que ahorres, ¿no? Ya, a ellos le dan armas, ¿me entiendes? Le dan armas. Hay un pata que se hace pasar, sí, te da tu taza, ¿no? Y él se pone una cámara escondida. Él es Michael Moore, ¿ya? Y él va y abre su cuenta bancaria y la chica le dice, toma, pero ojo, y no te dan tu pistolita chiquitita, así, y bueno, te dan tu escopetón, ¿ah? Tu escopetón te dan. Y la chica le dice, tenga su escopeta. Y el pata le dice, no, señorita, yo no quiero. Gracias. No, no, señor. Entonces, esta es la promoción, cada persona, después yo tengo que sacar cuenta, después el gerente me dice, ¿cómo que has abierto tantas cuentas y te que sobran armas? Toma, tenga, por favor. Y el pata le dice, y está grabado, hay un documental, y el pata le dice, señorita, que entiéndame, yo me medico, y yo escucho voces, y mi psiquiatra y mi oficial de custodio me dice que yo no debo portar armas. Y la chica le dice, señor, esta arma está descargada, usted llévesela, por favor, avance porque la cola la está reteniendo y la gente quiere hacer sus gestiones. Y el tipo un poco más y le dice, escucho voces que me dicen mata, y la chica le entrega el arma. Quiere no creerlo. Es facilísimo tener armas allá. Allá no tienen una pistola, allá tienen ametralladoras. ¿Ahora entiendes por qué ya no hay guerras civiles? Ya no hay golpe de Estado. ¿Tú te imaginas un golpe de Estado? Lo que le pasó al Capitolio cuando perdió las elecciones Donald Trump es un chancay. ¿Tú te acuerdas cuando entró ese tipo con unos cuernos de búfalo, se metió al Capitolio, ¿no? ¿Te acuerdas? Ya, eso no es nada. ¿Tú te imaginas una guerra civil en un país donde casi el 70% está armado? ¿Entiendes? Es como acá que tenemos una pistola y el tipo te apunta así, todavía con la pistola chueca. No, hay que ser estadounidense. Lo que pasa es que ellos tienen una ley, ¿ya? ¿Cuál es la ley? La ley se da en la guerra civil, ya para cerrar esto. La ley se da en la guerra civil. Y la ley era que como estaban en guerra civil en 1862, cada persona tenía la potestad de portar armas y de defender su propiedad. Porque en esa época la gente se metía, tú salías a tu casa y veías el campo de batalla y están que se mataban, ¿no? Y a veces se metían a tu casa. Entonces tú tenías que tener tu arma para defenderte. Y bastara con que la persona entrara en tu propiedad y tú le metías un tiro al aire, deténganse. Si no se detenían, tú le metías balas y no ibas preso. Basta con que pisen tu propiedad, es tu propiedad, tienes el derecho a la propiedad privada, tienes el derecho a defenderla, métele bala. En guerra, la guerra terminó, se dieron cuenta que era un negocio lucrativo hacer armas no solamente para la guerra, sino también armas para la paz, para armar a una población, le metes miedo y esa ley se ha mantenido hasta el día de hoy.
Es por eso que tú ves en las películas que si alguien entra a su jato, a su casa, el tipo puede tener un arma y te mete bala. Basta con que tú estés en su propiedad y él te puede meter bala. Acá en el Perú no es así. En el Perú tienes que tener un atenuante. Acá tú no le puedes meter bala al que se mete a tu casa. Tienes un atenuante. Hubo un tiempo en el cual había una ley en el Perú que si el ladrón se metía a tu casa y el ladrón no portaba armas, eran 5 ladrones y no portaban armas, y tú solo con tu esposa, con tu esposo, con tu hijo, tu hija, tú le metías bala al ladrón, tú ibas preso porque tú habías tenido una ventaja sobre el ladrón, ya que tú tenías que defenderte con la misma arma que el ladrón tenía. O sea, tú tenías que preguntarle al señor Choro, ¿con qué me estás robando? ¿Cuchillo, palo o pistola? Para tú defenderte. ¿Puedes creer esa ley que teníamos nosotros? ¿Ya? Creer, no creerlo, en serio. Los gringos no, los gringos tienen otra ley. Hasta ahora, sí que olvídate. Exacto, fallos. No importaba que ellos fueran 5-3-1, ¿no? No, lo de la purga no estás loco. No, 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 no. Pues en algo se basa. En algo se basa. Esas armas hacen pues que sea mucho más costosa la guerra. Mucho, mucho más costosa. Porque tú no vas a ir para una bala y después vas a ir corriendo a recogerla. Pues te vas a gastar en pólvora, en cartuchos. Mira la tecnología, ¿no? Es mucho, mucho, mucho más costosa. Creo que es una serie de esa, ¿no, Alexander? Creo que hay una serie de La Purga. ¿Sí la he visto? Eso de lo que te dije de venía, eso habría sido hace 15 años, 20 años, esa ley. No sé si la han modificado, ¿ah? No sé si la han modificado. No sé si la han modificado. Es una cosa de realmente no creerlo en nuestro país. ¿Ya? Son películas nada más La Purga, ¿no? Pensé que era yo. Bueno, yo me he visto 2 o 3 de esas. ¿Ya? Porque en la película número 1 aparece un actor que es Ethan, no me acuerdo cómo se llama, que ese pata es muy buen actor y cada vez que él hace una película cerrado es una película que debe ser vista. Bueno, y al mismo tiempo, entonces las potencias europeas dejan de pelearse porque tienen que guardar su dinero, saben que hay un gasto muy fuerte, han pasado 100 años de guerra, número 1, hoy día la clase más va para pasar más, ¿no? Y número 2, también dejan de pelear entre ellos porque se están preparando para una guerra más grande. ¿Y qué es lo que sucede? Esto lo hablamos ya en el básico y lo vuelvo a hablar acá. Lo que va a suceder es que Alemania nace muy tarde. Como ya te has dado cuenta, Alemania surge recién en el siglo XIX y en 1871 como Estado unificado. Entonces, los alemanes lo que quieren es tener acceso a mercados y colonias. Estos mercados y estas colonias, lo que le van a permitir, estos mercados y colonias, lo que le van a permitir es tener una expansión imperialista, una expansión económica. Pero los mercados y colonias ya lo tienen asegurado los ingleses y franceses principalmente. Entonces, los alemanes lo que quieren es sentarse en una mesa y decir, oye, hagamos una nueva repartición de los mercados y colonias mundiales, mercados donde yo vendo productos, colonia donde voy a sacar materia prima barata, para que yo también tenga mi ganancia. Obviamente que Francia, después de la humillación que le han metido, Francia lo miraba de reojo a Alemania y le decía, conmigo ni cuentes. Inglaterra era más diplomático, pero le decía lo mismo, no, oye, mira, no se puede, un poco la justa. Ahí estaba toda esa dificultad, todo ese problema estaba. Como los alemanes se dieron cuenta de que tanto ingleses como franceses no le iban a ceder territorios por las buenas, ellos comienzan a prepararse para que se lo cedan por las malas, es decir, a través de una guerra. Pero ya vimos que la guerra va a ser costosa. Aparte de los costos que han tenido ellos durante tanto tiempo, va a ser costosa. Por eso, que Alemania comienza a forjar alianzas. La alianza más antigua, la Triple Alianza, es la más antigua. La Triple Entente del siglo XX comienza a forjar alianzas. Mientras las potencias mundiales
saben que se acerca una guerra, pero saben que deben prepararse para esta guerra, la gente común y corriente como tú y como yo, la gente común y silvestre como tú y como yo, lo único que ve es paz, ve que las potencias se dan la mano, más hipócritas, pero se dan la mano, y ven desarrollo tecnológico. Eso es lo que ven. Paz, potencias en paz, ¿no? Y desarrollo tecnológico. Y ellos dicen, mira, hemos logrado lo que la humanidad tanto ha querido, ¿no? Tenemos paz, tenemos desarrollo, ¿y quiénes lo tienen? Nosotros, los europeos. ¿Y los europeos qué somos? Blancos. Por lo tanto, los blancos somos superiores. Prueba de nuestra superioridad es que tenemos paz, cosa que otros continentes no tienen. Hay paisitos ahí que se llaman Perú y Chile que se matan. Y tenemos tecnología. Por ende, somos una raza superior. Somos una raza muy superior. Y eso le suma que esta gente no había ni leído a Darwin, sino que le contaron que Darwin decía, que contaron, que comentaron, dijeron, ah, somos por selección natural la raza dominante. Y tenemos la obligación de llevarle nuestra civilización, nuestra cultura a esta gente de color rara que está en otros continentes que no es Europa. Y comenzaron a tener ese sentimiento de superioridad, ese sentimiento de eurocentrismo, ¿no? Los europeos somos superiores, somos mejores, ¿ya? Comenzaron a sentir eso. Lo blanco es superior. Ustedes lo ven en literatura con esta enfrentamiento civilización-barbarie, ¿no? Cómo se presentan los bárbaros, civilizados, etc. Esa mirada hacia los europeos como la civilización. Y ahí comenzamos a darnos cuenta, pues, que ellos se consideran superiores. Y estamos hablando del siglo XIX. Hitler todavía no estaba ni en proyecto, como en gran parte de la Paz Armada, no había ni nacido. Y ahí vemos cómo se aparecen las bases de lo que nosotros conoceremos como el racismo europeo. Pero un racismo, bueno, racismo siempre ha habido, pero este racismo ya cree tener bases científicas, cree tener bases científicas. Una historia racista es Tarzán. Ustedes saben quién es Tarzán, ¿no? ¿Han escuchado de Tarzán? ¿Qué me han escrito por acá? ¿Han oído sobre Tarzán alguna vez? ¿No? ¿Nunca he escuchado a Tarzán? Vito Fiu Fiu. ¿Qué se me salió el Aiga? ¿Qué pasó? Ya. Mira lo racista que es Tarzán. ¿Ah? Tarzán es un niño que sus padres, que son ingleses, son nobles, naufragan en África, mueren ellos, sus padres mueren, asesinados devorados por un jaguar, un leopardo, no me acuerdo bien. Queda el niño solito, es protegido por un grupo de gorilas, por una gorila hembra, lo protege, lo toma, lo adopta. Él se cría como gorila, él se cría con este grupo de animales, se cuelga, ¿no? Por eso el Tarzán, el hombre mono. Tarzán significa piel blanca, creo, significa no sé en qué idioma de África. Y luego se aparecen los europeos, a querer cazar a los animales, a querer cazar a su manada, a su grupo, ¿no? De gorilas. Y Tarzán se enfrenta, ¿no? Ayudando no solamente a los animales y a su familia, que son estos gorilas, sino que también a las tribus africanas que se ven pues en condiciones desfavorables ante la llegada del hombre blanco. Y Tarzán los ayuda, Tarzán los defiende, Tarzán se pelea. Hasta hablan pues de que Tarzán se termina casando con una mujer europea, Jane, ¿no? Y Tarzán se va a Europa porque él era un noble, un duque, creo. No, duque no, un marqués era Tarzán.
Listo. Esa es la historia de Tarzán. ¿No ven? Esa es la historia de Tarzán. Hay el Tarzán de Disney, hay un Tarzán también en película, con esta chica, creo que es la que hace de Harley Quinn. ¿No? Guapísima esa mujer. Ahora, pregunta número uno. Tarzán es el rey de la selva. ¿Ya? ¿Por qué un africano no era rey de la selva? ¿Por qué tiene que ser un blanco? O sea, los africanos no se movieron de África desde que apareció Lucy y tiene que venir un blanco y noble. ¿Ah? No es cualquier blanquito, no es cualquier blanquito hijo del vecino, es un blanco noble. Pregunta número dos. Eh, o sea, la gente africana no se puede defender sola. Pero tiene que venir otro blanco, porque, o sea, entre blancos se mechan. O sea, un blanco con un negro, o sea, blanco, negro, ¿no? El negro es inferior al blanco. Visión racista, obviamente. Pero para que defiendan a los pobres negritos, tiene que ser otro blanco. O sea, entre blancos se mechan. ¿No? Superioridad racial, está bien, en la raza. Y el africano no puede. No, es que profesor, es que el blanco venía con armas de fuego. Tarzán vivía colgándose las lianas. Vivió con gorilas, al menos el africano tenía lanzas, tenía armas. Tarzán, lo criaron monos. O sea, vamos al punto, lo criaron chimpancés, lo criaron gorilas. ¿Qué más conocimiento puede tener Tarzán que un jefe de una tribu africana? Pero la idea de que como es raza blanca, tiene cuestiones inherentes a su raza. Ahora, este es el último Tarzán, ¿ah? Este es el último Tarzán. ¿Dónde está? Este, Este es el último Tarzán, ¿no? Este de acá. Este es el último Tarzán. Este es el último Tarzán. En película, ¿no? La leyenda de Tarzán. Es esto, ¿no? Señorita, le pido disculpas. Yo sé que ustedes se están tapando los ojos. A ustedes no les gusta ver a este hombre semidesnudo, el profesor. Eso no es cosa de Dios, por favor, saque eso, ¿no? Y acá está Jane. Ella es Jane, ¿no? Es Jane. Con la chica que hace ¿cómo se llama? Ella, ¿no? Que hace de Harley Quinn. Muy guapa ella, ¿no? Ahora, eh, obviamente dice, profesor, saque eso, ¿qué es eso? No, las chicas dice, profesor, por favor, me avisa cuando usted haya sacado esas imágenes para yo poderme sacar los ojos, la manita de mis ojos, ¿no? Eh, ahora, Jane, yo me preocuparía, porque Tarzán lo encuentro adulto. Y si Tarzán está adulto, quiere decir que su adolescencia y su época hormonal lo pasó con gorilas. O sea, creo que no tengo que ser muy explícito a dónde voy, ¿no? Un poquito de zoofilia pudo haber existido, ¿sí o no? Me dejo entender. No creo que un gorila venga a separar. No, no, tú no soy de la misma raza. Y por último, si Tarzán, pues, no quiso estar vivió con gorilas, sino quiso estar con una gorila, hay un montón de mujeres africanas. ¿Me van a decir que Tarzán, que lo criaron gorilas, va a esperar que venga otra mujer blanca? Dime si esa historia no es racista. Un blanco es el rey de la selva, un blanco tiene que defender a la gente africana, y blanco se mezcla con blanco. ¿Entiendes? Es bien, bien racista. Pero ese es el racismo de la época, pues. Es un racismo que no se ve como algo malo. Infancia, dice. No, pero ¿por qué hace eso? ¿Por qué me destruye la infancia, profesor? Pero te das cuenta que es una historia que se entiende en el siglo XIX. ¿Ya? Se entiende en el siglo XIX. ¿Está bien? Ah, y no es cualquier blanca. Mi chochera, una blanca guapa. ¿Y cómo sabe que es guapa? No, yo sé que es guapa. Tú sabes que es una mujer guapa. ¿Por qué? Porque tenemos toda una cultura que nos ha programado para decirnos, ella es guapa. Ese tipo de ojos, ese tipo de nariz, ese tipo de boca, ese tipo de tez y color, te dice que es guapa.
porque tenemos toda una visión eurocéntrica de la época, etcétera. Es como Tarzán sabía eso, si Tarzán había visto puro gorila. O sea, yo Tarzán la veo y la veo rara. Porque para mí, pues, guapa sería. O sea, si solamente he visto gorilas, para mí, o sea, me dejo entender, ¿no? O la vería yo, ¿entiendes? Ya, ¿no? O la changuita, ¿qué tan sola? ¿No? ¿Por qué tan solas? ¿No? O sea, es todo lo que yo vería. O sea, para mí veía sería, pues, este animal, ¿no? Pero, chicas, ¿por qué tan solitas en la selva? Algo así, mentira, estoy hablando de estupideces. Pero, pero ahí vemos el racismo de la época. Tarzán es es una novela, ¿no? Es una novela, es una historia propia de este periodo del siglo XIX, que tiene este racismo. Lo estoy llevando de manera muy ligera, algo que es racismo, para que te des cuenta de cuando aparece en el siglo XX esta postura de Hitler, de Mussolini, ellos no están inventando el racismo, ellos lo están llevando a la exageración, porque Tarzán, como ustedes dijeron, mi infancia arruinada, Tarzán era una historia que lo leían chicos, chicas, adolescentes, ¿no? Los chicos decían, sí, que colgarnos de la liana, pelear con el león, matar al coco, yo no sé qué hacía cocodrilos en el selva, ¿no? Y las chicas que sí, ¿no? O sea, mientras las chicas ahora piensan pues en el vampiro deprimido, las chicas decían, sí, que un hombre salvaje. Ahí viene esa idea, ¿no? Que es salvaje, yo lo pienso civilizar, yo lo voy a cambiar. ¿Cómo no quiero tener un Tarzán en mi vida, no? Está perdido en la selva, el hijo de un noble, alto, guapo, fornido, porque ha estado peleando con gorilas y no sé qué haciendo más con otras gorilas, ¿no? Y yo vengo y lo civilizo y lo traigo aquí, ¿no? Esa es tu idea, ¿no? Cuando tú dices, no, yo voy a chapar pues al pastrulo que está en la calle y lo traigo a mi casa y lo civilizo para que no tire piedras, no, ya no jale terocal. Mira esa visión romántica que tenía en la época, que también tiene que ver con una tendencia muy de la época de que se podía cambiar las costumbres. Hay una novela que se llama Pigmalión, donde una persona se hacen apuestas para ver cómo cambiar a una chica que vivía en la calle y que era muy agresiva, muy grosera, y dicen, ¿sabes qué? Esto se puede cambiar. La época de decir que se pueden cambiar las cosas, porque el ser humano, ilustración, es como un papel en blanco. La educación te puede cambiar la mentalidad. Es toda la época, está en toda en esta época, en esto, este furor, ¿no? Y Tarzán pudo cambiar porque esta mujer pues lo va a educar, lo va a civilizar. La película de Disney también se ve eso, en la película de Disney también se ve eso, ¿ya? Y lo vemos, ¿no? Y lo vemos. Ninguna chica ha comentado, todo lo que están comentando son hombres, ¿no? Ni una sola chica, que no hay mujeres en eso, ¿no? Exacto, Ani, ojo, está Ani para callarme, por eso cállese, acá estoy yo. Exacto, ¿no? Toda, dice, profe, no se meta con mi Tarzán, profe. Usted déjeme tranquila con mi Tarzán, usted tranquilo, profesor, sigamos su clase, usted. Sigamos. Expuesto, dice. Ese se ha puesto a buscarla. Estás matando a la infancia. Menos mal que mi hijo hoy día no escuchó la clase conmigo, porque ella escucha clase de eso conmigo. Si no, le estarías matando a la infancia. Ahora, se le llama paz armada, como te decía, pues este periodo que va entre el final de la unificación alemana y el inicio de la Primera Guerra Mundial, donde las grandes potencias dejan de pelear, ya vimos por qué, ¿no? Dejan de pelear porque saben que la guerra se avecina, saben que tienen que prepararse para esta guerra que se avecina y forjan alianzas.
Pero no quiere decir que no se haya dado guerras en el mundo. No quiere decir que estas potencias no hayan peleado guerras, no hayan peleado guerras. Sí lo hicieron, solo que no lo hicieron entre ellas, pero sí lo hicieron. Un ejemplo es acá, la guerra Anglo-Boers. Es la guerra que se da en primer lugar en África. Así que se cumple una condición de la paz armada. Europa Occidental no hay guerra. Entre 1871 y 1914, Europa Occidental no va a tener guerras. Y segunda condición, las potencias europeas no pelean entre ellas. No pelean entre ellas. La guerra anglo-boers es una guerra entre los ingleses y colonos holandeses. Pero en África se está cumpliendo las dos características. No es en Europa y no son potencias europeas. Porque si bien es Inglaterra, no es contra Holanda, es contra colonos holandeses. Acá se pelean por una cuestión de ¿cómo se llama esto? De diamantes. ¿No? Por diamantes se terminan peleando, ellos se terminan matando entre ellos. Una cuestión de diamantes. La rebelión de los boxers. Eso es muy interesante. Los chinos se han considerado ellos como la civilización más antigua de la humanidad. En realidad no lo son los mesopotamios, pero los chinos se han considerado así. Y China va a comenzar a ser invadida por las potencias europeas, que para los chinos los europeos son bárbaros, son salvajes para los chinos, son bárbaros, son salvajes, son gente incivilizada. ¿Está bien? Y ya los chinos intentaron detener el comercio que tenían con los europeos, la famosa guerra del opio en la década del 40 del siglo XIX, donde los ingleses derrotan a los chinos y los obligan a seguir consumiendo opio. El opio es una droga. Más del 60% de los chinos eran opiómanos, tenían una población enorme que se había vuelto pues dependiente de esta droga. Y en el final del siglo XIX, en la paz armada, vuelve a cumplirse el requisito, estamos teniendo la guerra en China, un grupo de chinos, ¿está bien? No estoy siendo grosero, porque si son de China, son chinos, un grupo de chinos, ¿ya? Muy radicales en la cultura, deciden que no, pues, ¿por qué tienen que no solamente aceptar comercio, sino que encima están aceptando cultura? Profe, ¿cómo como cultura? Estaban introduciendo el cristianismo en China. El cristianismo en cualquier sentido. Tú recuerdas que los alemanes, los ingleses no son cristianos católicos, son cristianos protestantes. Pero ya para ellos era demasiado. Era demasiado. ¿Ya? Porque se lo vendían. De la guerra, Ariana, de la guerra entre Inglaterra y China para vender el opio, porque era un comercio muy lucrativo, Inglaterra gana y le quita Hong Kong. Hong Kong era una islita, hermano. Islita que tú no das ni 5 céntimos por esa islita, pero como estaba muy cerca a puertos, tú podías almacenar el opio en Hong Kong y de ahí introducirlo a China. Hoy con el tiempo esa islita, que tú no das ni 5 céntimos por esa islita, no se convierte en un gigante de Asia, pero el acuerdo presente del acuerdo estaba de que Hong Kong debía regresar a China. Es el acuerdo. Hong Kong debía regresar a China. Y en el año de 1997, Hong Kong regresa a China, a la China comunista. ¿Eh? A la China comunista, regresa. Pero hay otra isla que aún no ha vuelto a China. Presente, presente. Oye, 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 que es Taiwán. Taiwán es una isla que también le pertenecía a China, pero que en 1949, cuando se da la revolución china y Mao Zedong gana esa revolución, sus enemigos, liderados por Chiang Kai-shek, huyen de China continental y se van a la isla llamada Formosa y fundan Taiwán, lo que se conoce como la China nacionalista o China capitalista, Taiwán. Ahora que China tiene mucho poder, China ha dicho, nosotros no pensamos celebrar nuestro centenario de la revolución en el año 2049 sin que Taiwán regrese a China. Por eso es que el siguiente conflicto, si esto no se soluciona, va a ser en Taiwán. Y ese conflicto va a ser feo, ¿eh? Va a ser bien feo. ¿Entiendes? Por eso el problema con Taiwán.
Y el ejército taiwanés no le va a hacer frente al chino. De ahí que le pide ayuda a Estados Unidos. Y China no es Rusia. ¿Ah? Así va el punto. Y los taiwaneses están desesperados. Están desesperados. Están desesperados. Porque ellos no quieren regresar a China. Así es la cosa. Un grupo de chinos, vuelvo al tema, un grupo de chinos radicales, o sea, al tema, no me salió el tema, estoy en el tema, pero vuelvo al periodo. Un grupo de chinos radicales deciden no asumir la cultura que le están trayendo los europeos. Y no solamente eso, sino atacarlos. Y matan a un grupo de misioneros, un grupo de personas que llevaban la religión cristiana, los matan, los terminan matando. Se vuelve un problema muy grave, ¿ah? En China, en Japón y en Corea, la presencia de misioneros cristianos. Se vuelve un problema muy grave para ellos. Porque una cosa es que me vendas tus armas, otra cosa muy distinta es que te metas con mi religión. Y hay mucha respuesta y mucha represalia desde China, Japón y Corea. ¿Saben? Mucha represalia. Eh, no soy de ver mucho, me gustaría, pero no soy de ver mucho animes o leer muchas mangas porque el tiempo no me da. Pero creo que en el anime Batusai el Estajador, el Samurai X, ¿no? Ese que tiene una marca aquí en la cara, en una de sus temporadas tratan sobre la presencia cristiana en Japón. Si la memoria no me falla. En una de sus temporadas tratan sobre la presencia cristiana en Japón. No me acuerdo en qué temporada, pero lo tratan, porque no me he visto toda la serie, y la serie es muy buena. No me la he visto toda completa. Y es un problema. ¿Y qué pasa? Como estos chinos radicales son muy radicales en sus costumbres, no te usaban armas de fuego. ¿Qué te usaban? Te usaban el kung fu. El kung fu es un arte marcial que los chinos habían mantenido reservados solo para los templos. Los famosos templos de Shaolin, eso, solo para los templos. ¿Ya? Pero es de aquí donde surge la respuesta, la represalia, el enfrentamiento hacia el conflicto con los occidentales. Y comienza el enfrentamiento. Entonces, cuando llegaban los norteamericanos o llegaban los alemanes a enfrentarse a los chinos, decían, oye, este chino, ¿por qué boxea? Porque veían que el chino peleaba pues, con Kung Fu. Y como nunca había visto el Kung Fu, lo más cercano que tenían a esta forma de pelear con puños era el boxeo. Entonces, ¿por qué boxean? Por eso le llaman la rebelión de los boxers, la rebelión de los boxeadores. En realidad, ellos mismos no se hacían llamar así. ¿Está bien? Ellos mismos no se hacían llamar así. Dime con algo más. Dime un segundito. La guerra ruso-japonesa. Japón es una. Japón es una isla. Y como isla que es Japón, cuando quiere crecer, tiene que crecerlo hacia el continente. No le queda otra. No le queda otra. Es por ello que los japoneses siempre estaban en conflicto con los chinos y con los coreanos. Yo recomiendo una serie que está en Netflix que se llama La Era de Samurái. Muy buena. Arranca en el siglo XVI y te habla de los enfrentamientos por unificar a los clanes japoneses y cómo surge la famosa era Tokugawa. La era Tokugawa es esta era de los shogunes, la era de los señores de la guerra, la era donde, muy parecido al feudalismo, la era donde vamos a tener a los señores de la guerra y vamos a tener a los famosos caballeros japoneses que son los samuráis, ¿ya? Los samuráis con su honor, tipo los caballeros medievales, acá son los samuráis, con su honor, con su idea de honor, etcétera. Japón ha tocado bastante sobre eso, ¿ah? Esta era, la era Tokugawa, que va del siglo XVI, si no me falla, hasta el siglo XIX,
llega a su fin cuando llega la era Meiji. La era Meiji, ¿ya?, es la era donde un emperador japonés, el joven Meiji, negocia con las potencias europeas, Alemania, Estados Unidos, Inglaterra, para que Japón sea un mercado, pero sin que le hagan una guerra como le habían hecho la guerra de opio China. Entonces Japón dice, no, a mí no me hagas eso, yo colaboro. Ya, a mí no me hagas una guerra, no me mates. Yo colaboro, pero a cambio pido que me ayuden a consolidar mi poder como emperador. Porque en la era Tokugawa, la era de los shogunes, tienes a los señores de la guerra, muy parecido a los señores feudales europeos, con mucha autonomía, su poder basándose en la tierra y en el poder de tener ejércitos conformados por samuráis, y tienes a un emperador, pero más un emperador títere, más un emperador ahí de figura, nada más. ¿Está bien? Y viene Meiji, que es este emperador, y dice, ¿sabes qué? Yo quiero tener control. El problema es cómo me enfrento a mi ejército, que son los shogunes y los samuráis. ¿Cómo los enfrento? Yo tengo para enfrentarlos. Y hacen lo mismo que en Europa, le dan armas de fuego. Meiji logra negociar con las potencias europeas para que le provean armas de fuego. Y comienzan a tener ellos armas de fuego. ¿Mm? La película El último samurái, con Tom Cruise, habla más o menos de eso. Y vuelvo al anime que te mencionaba, Keiichi Himura, Batusai X, él también habla de ser Meiji. Por eso que, si es que ha visto el anime, cuando él caminaba por la calle al inicio de la serie, lo detenían siempre militares con pantalón, con uniforme europeo, y le decían, usted sabe que está prohibido los samuráis, usted sabe que está prohibido las katanas, y él decía, no, mi katana no tiene filo, o sea, es adorno, ¿no? Y es eso, ¿no? Porque en realidad este personaje de este anime, en realidad existió. En realidad es un joven samurái de la parte sur de Japón que junto con otros samuráis apoyaron el poder central del joven emperador Meiji y se enfrentaron a los grandes señores de la zona central y norte de Japón y acabaron con la era Tokugawa, acabaron con la era de los shogunes, acabaron con la era de los samuráis, ¿ah? Acabaron con esa era. Y es así como se establece la era Meiji, una era con un poder centralizado, con un ejército modernizado, con los samuráis fuera de ley, con esta idea del poder en los señores feudales destruida, y Japón comienza a crecer nuevamente. Para 1905, Japón va a invadir China, la zona de Manchuria, algo que no le agrada a los rusos porque los rusos consideran que esa zona del continente le pertenece. Por eso es que Rusia salta para detener a Japón. No lo puede detener. No lo puede detener y Rusia pierde esta guerra. Rusia será una de las futuras potencias que va a enfrentarse en la Primera Guerra Mundial. Pierde contra Japón. Y para 1910 Japón invade Corea, acabando con la dinastía Joseon, que es la dinastía coreana. Y ahí es donde Corea pierde su autonomía y pasa a ser colonia de Japón, hasta 1945, que Japón pierde la Segunda Guerra Mundial. Y Corea es invadida por Estados Unidos y la Unión Soviética. Y es ahí donde la parten. En el paralelo 17, la parten a Corea. Por ello es que Corea del Norte es socialista y Corea del Sur es capitalista. Así es la cosa. Aquellos que han visto también alguna le gustan las series coreanas. Hay algunas series coreanas de época y que te hablan más o menos cómo era la Corea antes de la invasión japonesa, y siempre tienen el problema con Japón, ¿ah? Yo no he visto muchas, porque creo que las que son muy comerciales, eh, este, son medias doramas que la llaman, creo, ¿no? Medias así, que ya es emocionante, medias cosas así. Yo nunca me ha gustado mucho los dramas en ese sentido. Pero yo sí he visto una, si saben algún documental sobre Corea, pásenla, ¿ah? Pásenla. Yo sí he visto una que se llama Kingdom, que es una serie que pasan en Netflix sobre la Corea del siglo XVIII, creo, y sobre una especie de epidemia de zombies. Muy buena, muy buena. Yo también cuando la vi la primera dije, esta pastrulada es esta. A ver, a veces es bueno ver una pastrulada, pero la serie es muy buena y trata sobre la Corea antes de la toma ¿cómo se llama?
antes de que sea conquistado por los japoneses. Y también te habla del conflicto con Japón, ¿no? Te habla del conflicto con Japón. Pero es una especie de historia fantástica. Pero es buena la serie, Kingdom. Es buena. No lo confundan con The Last Kingdom. The Last Kingdom es una serie sobre vikingos. Este es Kingdom, nada más, reino, reino. Muy buena la serie. Pero bueno, ahí está. Esos son los enfrentamientos que vamos a ver en la Paz Armada. Y este fue casi el momento en el cual la guerra estalla. Casi aquí dijeron, aquí va a hacerse la Primera Guerra Mundial, que es la crisis marroquí, donde casi se enfrentan Francia y Alemania. Ya la cosa estaba hecha, ya, dijeron, ya, aquí la cosa va a darse, no hay más. Pero Inglaterra y Estados Unidos intervienen, principalmente Inglaterra interviene para poner orden y logra que la guerra no termine. ¿Ya? La guerra no termina. Casi estalla la guerra ahí, ¿ya? Casi estalla la guerra. Bueno, que tenemos pues la Primera Guerra Mundial, ¿no? El 14 al 18, esto ya lo hemos visto en el, ¿cómo se llama? En el básico. Voy a aplicar lo que hemos sabido. Del 14 al 18, que es cuando estalla la guerra, cuando los austriacos invaden Sarajevo, invaden, perdón, Serbia, y en el 18 cuando los alemanes se rinden. En el 19 es cuando se firma el Tratado de Paz. El antecedente, la paz armada que hemos hablado, aquí están las dos alianzas que se forman al inicio de la guerra, para iniciar la guerra. Esos son los líderes mundiales, los líderes de cada país al momento de iniciarse la guerra. No te olvides que Italia forma parte de la Triple Alianza, pero cuando estalla la guerra, Italia se vuelve neutral, contra traidor. Italia se vuelve neutral y al año siguiente, en 1915, se pasa al otro bando. ¿Está bien? No te olvides eso. Así que a la guerra, cuando estalla, son dos alianzas, cada una tiene tres países, pero al iniciar la guerra, solamente dos van de la Triple Alianza. No, le llaman así, pero en realidad solamente van dos. En cambio, de la Triple Entente sí van los tres. La causa principal de la Primera Guerra Mundial, también llamada la Gran Guerra, la causa principal fue el imperialismo, la necesidad de controlar mercados y colonias, principalmente por el lado de los alemanes. El revanchismo francés, ya sabes por qué, ¿no? Francia se la tenía jurada a los alemanes, no solo por haberle quitado Alsacia y Lorena, sino porque además los habían humillado. Y la crisis en los Balcanes, que no es otra cosa que el enfrentamiento que tienen los rusos contra los austriacos por este deseo de los rusos, al ser un país asiático, de tener salida a mar Mediterráneo o a mar europeo. ¿No? Esa es la idea que tienen los rusos. Y en ese deseo de los rusos por tener salida a mar Mediterráneo o mar europeo, chocan, ¿no? Chocan con los austriacos. Es el enfrentamiento, ¿no? Como chocan con los austriacos. El pretexto va a estallar ahí. El pretexto va a ser el atentado y el asesinato del príncipe heredero. ¿Ya? El príncipe heredero de la corona austriaca, el príncipe heredero de Austria, el archiduque, que así se le llamaban a los príncipes herederos austriacos, es el título que ellos tienen, el archiduque Francisco Fernando de Austria, asesinado él y su esposa por un grupo radical conocido como la Mano Negra. Ahí lo tienes. Aquí tienen los hechos. Eso ya lo veremos rapidito la próxima semana, aunque esto lo hemos visto ya, ¿no? Estos son más hechos, ¿no? Alemania, al no tener Italia, Alemania decide invadir primero el frente occidental y después el oriental. Es el plan Schlieffen, ¿no? Primero invadir un frente y después el otro, para no estar peleando en los dos frentes al mismo tiempo, cosa que Alemania sí hace, ¿no? Todo les sale mal a los alemanes. Francia lo detiene, por eso que la guerra de movimientos y la guerra de trinchera es contra los franceses, con apoyo de Inglaterra.
Alemania inicia una guerra submarina al darse cuenta que no va a poder detener a los ingleses en el mar, flota con flota, y en esa guerra submarina hunde un barco inglés porque los alemanes aseguran que dicho barco inglés estaba transportando armas y misiles, ¿no? Armas y misiles. Entonces le dicen, el barco inglés está transportando armas y misiles. Eso es lo que está pasando. Por eso es que yo lo estoy atacando. Así que no es mi culpa, es la culpa de los ingleses que utilizan barcos con civiles para poder trasladar o transportar armas. Estamos en guerra. Los que están colocando en peligro a los civiles son los ingleses, no yo. Pero en ese ataque terminan muriendo norteamericanos. Por eso que Alemania, ¿ya? Por eso que Alemania termina diciendo pues que ya no va a ser el ataque submarino. Pero la guerra duró mucho, mucho tiempo. ¿Ya? La guerra duró mucho, mucho tiempo. Y al durar mucho tiempo esta guerra, las economías no aguantan. Es por ello que Estados Unidos y Alemania en 1917 decide romper su promesa con los Estados Unidos e iniciar una guerra submarina. Pero para eso trata de engañar a Estados Unidos. Todo el engaño estaba en un telegrama, el telegrama Zimmermann. Se llama así porque así se apellidaba el diplomático alemán que debía recibir el telegrama. Inglaterra intercepta el telegrama y se lo hace saber a Estados Unidos. Estados Unidos, mira, te quieren agarrar de tonto. Te quieren engañar a Estados Unidos y Estados Unidos se molesta. Ya, Estados Unidos se molesta. Es así que Estados Unidos entra en la guerra en 1917. Y la guerra termina el 18. En el frente oriental, y eso lo veremos la próxima semana cuando hagamos entreguerras, los rusos van a estar pierde y pierde con los alemanes, lo cual va a generar una crisis que lo lleva a la revolución rusa. La próxima semana vamos a hacer revolución mexicana y revolución rusa. ¿Ah? Dos revoluciones muy interesantes. Y con México, olvídate. Y las consecuencias ahí están, ¿no? La firma del Tratado de Versalles, que es el tratado firmado por los alemanes, obligado por los franceses, donde lo que se busca es a eliminar a Alemania como potencia, es un castigo excesivo contra los alemanes. Alemania deja de ser un imperio, nace la República de Weimar, así se le llama a la República Alemana. Austria-Hungría fue el país más perjudicado geográficamente. Luego tenemos a Rusia, que deja de ser el imperio ruso para pasar a ser la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Estados Unidos y Japón se van a convertir en las nuevas potencias del planeta. Vamos a hablar también de ello la próxima semana. Aparecen partidos fascistas, ¿no? Y la Sociedad o Liga de Naciones. A ver, chicos, preguntas, consultas, comentarios, dudas. ¿Todo bien? ¿Sí? Uy, muy luego. Claro, la causa de la crisis de la Balsena sahariana es porque los rusos no tienen salida a mar europeo, en este caso al mar Mediterráneo. Y cuando se le permite tener salida, lo harán por la península de los Balcanes. Esta península de los Balcanes tiene un pequeño problema. Y el pequeño problema es que ya estaba siendo utilizada y dominada por los austriacos. Así que al momento que Rusia va a salir por esa península, necesaria y obligatoriamente tiene que chocar con los austriacos. Por eso es que Rusia trata de ganarse a los Balcanes, argumentando pues que los Balcanes son eslavos, igual que los rusos, y los austriacos son germanos. Entonces, incentiva este odio racial. Eso sí, ¿alguna otra pregunta? Algo les iba a poner yo, espérate. Algo les iba a colocar yo. Déjame acordarme. Mm, yo les recomiendo esta. A ver.
Esta es la serie que yo les recomendaba. Déjame. Yo les recomendaba esta serie de acá. La Era de los Samuráis. Muy buena serie. Para ver este desarrollo de la historia japonesa entre los siglos XV y XVII, o XVI y XVII, algo así es. Buena serie, ¿ah? Muy buena serie. La Era de los Samuráis. ¿Ya? Muy, muy buena serie. Las películas que le decía, ¿no? Sobre la era Meiji era esta. El último Samurái, que es con Tom Cruise, ¿no? El de Misión Imposible. Interesante la película. Un poquito antigüita, 2013. Y el anime que les decía era este, ¿no? Samurai X. ¿No? Este de aquí. Él es un personaje de este periodo, de la era Meiji. De la era Meiji. Miren cómo han cambiado el anime. Y tiene sus películas también, ¿ah? En Netflix y en Amazon hay Samurai X, live action. Tiene sus películas también, ¿no? Que tiene que ver con los japoneses y es interesante. Sobre la guerra civil norteamericana, la guerra civil, más que la guerra civil, yo recomiendo esta película, esta serie. Esta serie es muy, muy buena serie. Muy buena serie. ¿Ya? Muy buena serie. The West trata sobre Estados Unidos después de la guerra de secesión. ¿Qué es lo que hacen los norteamericanos después de su guerra civil? ¿Ya? Y cómo en ese periodo posguerra civil encajan los famosos delincuentes. Jesse James, Billy the Kid, cómo comienza la masacre hacia los indios, con los famosos jefes Caballo Loco, Toro Sentado. Muy buena serie, ¿ah? Muy buena serie. Es una docuserie que te hace un análisis de la historia norteamericana, te hace un análisis político y social de lo que le pasa al sur de Estados Unidos, porque la guerra se da entre el norte y el sur. El norte gana, termina matando a Lincoln, pero el norte gana. Entonces, cuando gana el norte, el sur es un polvorín y se tiene el temor de que estalle una nueva guerra. Lo que hace el norte es tratar de calmar al sur, dándole oportunidad de que se desarrolle económicamente hacia el oeste. ¿Qué hace el norte? El norte le da ciertas facilidades a los empresarios dueños de ferrocarriles y le dice, nosotros te vamos a regalar la tierra. Y dice, ¿para qué quiero desierto? Porque hacia el oeste es desierto. Yo te regalo la tierra, ¿ya? Pero lo que quiero que hagas como condición es que coloques líneas férreas. Porque línea férrea va a hacer que se conecte, porque Estados Unidos, de todo el bloque, era solamente este pedacito. Ellos querían que se vayan hasta allá. Al darle tierras, granjas a los del sur tendrían una tranquilidad y ya no estarían en guerra, entre comillas. Y tendrían pues hectáreas y hectáreas, ¿no? Te la damos. Entonces el ferrocarril dice, ¿para qué quiero? Tú pones tu línea férrea, te damos tantas hectáreas de la línea férrea hacia la derecha, hacia la izquierda, todo eso es tuyo y tú lo vendes. Entonces, los dueños de ferrocarril le dijeron, ah, ya, acá está el negocio. Yo tiendo mi línea férrea, ahí tengo mi inversión, invierto en tener líneas férreas y los territorios que están al lado son míos y yo los vendo. Es así donde comienzan a promocionar la venta de territorios, de terrenos, y comienzan a llevar, pero es hacia el oeste, hacia una zona que es media, tiene bosques, tiene su zona, pero también sus zonas media desérticas, y ahí comienza. Y ahí comienzan a fundarse pueblitos, al lado de las líneas férreas, ¿no? Pueblitos, y esos pueblitos donde la vida no vale nada porque todos están con sus armas, los famosos vaqueros, los cowboys. ¿Por qué? Porque para alimentar a tanta gente que está en lugares tan lejanos, tienes que llevarle carne de res, la carne de vaca. Por eso es que comienzan a llevar vacas de un lugar a otro, porque en ese desierto, ¿qué van a comer? Y comienzan a ir a los cowboys, y como la carne de vaca se vuelve muy preciada, tienes que andar con tu arma, pues. Ahí están los famosos vaqueros, que se detienen en estos pueblitos chiquitos, ¿no?
a alimentarse, a tomar, a beber, pueblitos donde la vida no vale nada, y se agarran a balazo limpio, las famosas escenas con Clint Eastwood, ¿no? El western, que hacen estas películas con Clint Eastwood en Estados Unidos, en Italia, porque Italia también hicieron unas películas que se llaman Los Spaghetti Western. Se me fue el nombre de este actor famosísimo también de los Estados Unidos. Pero bueno, ahí está, ¿no? Y esta serie te ubica a estos hombres, porque todos estos, Jesse James, Billy the Kid, todos ellos son del sur. Y comienzan hasta a robar bancos, pero robarle bancos del norte. ¿Sí? Ellos comienzan a hacer su propia venganza por haber perdido la guerra, pero atacando a los ricos del norte. Y le roban sus bancos, le roban sus diligencias. O sea, y muchos de ellos, como Jesse James, como Wayne Earp, todos ellos han sido soldados de la guerra. Ellos han peleado en la guerra por el sur. Y es muy interesante esta serie, ¿eh? Y la historia. Robert Redford, que es el productor, Robert Redford es un actor que hace muchas películas de corte independiente y es muy crítico en algunos aspectos. Sígalo. Esa es donde aparece, Robert Redford aparece en una de las películas del universo Marvel. No me acuerdo cuál. No me acuerdo en cuál. No me acuerdo si en Iron Man. Son tantas películas que no me acuerdo. Pero aparece como el antagonista. Aparece como, creo que Soldado del Invierno, creo que aparece. Este de acá él es Robert Redford. Hace una película no me acuerdo en cuál de todas del universo Marvel aparece. Él era el galán, ¿ah? Ojo, él fue el galán de la época, pero él es el galán de la época de tus abuelas, de mis abuelas, de mi abuela, o mis abuelas, de tu abuela, ¿no? Él es el galán de esa época, porque el galán de la época de tu ahí está, ¿no? Robert Redford. Porque el galán de la época de nuestras madres, de tus madres, de mi época, porque yo tengo casi la de tus padres, es Brad Pitt, ¿no? Y el galán de ustedes ya son coreanos, pues no, ya eso es otra cosa, ya eso ya no es culpa mía. Pero vean esta serie, es muy buena la serie, muy, muy buena la serie. Estaba en Netflix, no sé dónde está ahora, ¿ya? The West. Es una joyita, ¿ah? Es muy buena serie. Bueno, ahí lo dejamos, ahí lo dejamos. Sí, salió en Marvel, pero no me acuerdo en cuál. Capitán América 2, bien, 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 gracias, gracias. Sí, si no me voy a quedar con esa duda. Gracias, gracias. Claro, un infiltrado de Hydra, sí, 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 sí. Claro, él es de la mujer de 60 años para arriba, cerrado, cuando era adolescente, ha conocido a Robert Redford, cerrado. Mujer de 40, de 30 y 40 para arriba, Brad Pitt. Brad Pitt va a tener 60, ¿no? Gracias, Rick, gracias, gracias. Siempre acá el conocimiento se comparte, se comparte, se comparte. Bueno, chicos, nos vemos Bueno, es un juego, ya. Nos vemos la próxima semana. Vamos a hablar de entreguerras, Revolución Mexicana y Revolución Rusa. Ahí vamos a explicar. Pasen al examen. Déjame programarlo. Déjame ampliarlo. Sí, sí, el examen ya está, ya pasen. ¿Qué saben ustedes? Siempre es mi problema es conversarlo. SI3MA. Voy a ampliarlo. Acá está, vamos a ampliarlo. Va a estar, olvídate, tranquilamente, ya está abierto ya. Tranquilamente puedes ir a tomar tu almuerzo, a comer tu almuerzo. ¿Ya? La próxima semana hacemos Revolución Mexicana. Y ahí vamos a hablar de por qué hasta el día de hoy la gente piensa que para celebrar un cumpleaños tienen que ponernos mariachis. ¿Y por qué no me ponen guitarra y cajón? ¿De dónde nace la costumbre de poner mariachis? Eso lo vamos a explicar la próxima semana. ¿Ya? Así que no se pierdan esa clase. Esa clase te va a hacer entender qué tanto influyó la cultura mexicana en nosotros gracias a esa revolución. Nos vemos la próxima semana, chicos. Cuídense bastante. Chao, hasta la próxima semana. Chao, Darwin. Chao, Rick. Nos vemos.